Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ayuri, soy estudiante de Relaciones Internacionales. A mí me gustaría hablar el día de hoy acerca de un tema que para mí se me hace muy importante dentro de nuestra carrera y más para nuestros futuros comerciantes. Bueno, a mí me gustaría hablar acerca del choque cultural dentro de las negociaciones internacionales. Quiero que se imaginen que están por cerrar un trato. Ya está todo bien, ya concretaron más o menos los precios, esto, lo otro, aquello, pero no se logra finalizar todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Uno se empieza a cuestionar qué no hizo bien, qué fue lo que pasó, por qué no se concretó, y muchas veces la solución está en las partes mínimas. En este caso sería pues un choque de cultura. Tal vez en tu persona, en tu formación, no hiciste nada malo, pero ellos sí vieron algo malo. O hiciste o actuaste de una manera en la que a ellos no les gustó porque no es una cultura que ellos manejen. Y tú, como no te informaste de su cultura, posiblemente sí fallaste. Entonces, para empezar este tema, me gustaría hablar acerca del choque cultural y de la cultura, sus definiciones, principalmente de la cultura. La cultura es un conjunto de normas, de creencias y formas de comportamiento que comparten las personas dentro de una sociedad. Es lo que influye en cómo pensamos, cómo actuamos o cómo nos relacionamos con los demás. El choque cultural es justamente cuando dos personas de diferentes países dialogan, porque tal vez, como ya lo había dicho antes, eh, tú piensas que tu comportamiento es bueno, que tienes una muy buena educación, y sí la tienes, porque es dentro de tu cultura, pero ya pudiste haber hecho algo que le molestó a la otra persona. Entonces, ese es un choque cultural. Ya muchos de nosotros lo sabemos. Ya los que estudiamos RI ya sabemos eso. Bueno, no solo se trata de llegar a un acuerdo económico, sino tienes que entender cómo se comunican las personas, cómo toman decisiones o cómo se consideran, bueno, más bien qué es lo que consideran importante. Para esto tenemos algunos elementos dentro de la cultura que pueden influir. Lo que es el sistema político, que define cómo se organiza el poder, cómo se toman las decisiones, entre otras cosas. También tenemos el sistema económico, que determina la forma en que se desarrollan los negocios. La religión, ahí vienen reglas morales. La educación que a uno se los da, lo que les había dicho antes, la educación que nosotros venimos trayendo desde casa, cómo transmitimos esos conocimientos, las actitudes que nosotros tenemos, entre otras cosas, y el idioma y la estructura social juegan un papel muy importante, ya que pueden facilitar y dificultar la comunicación y definir las relaciones entre las personas. Obviamente, pues puedes tener el inglés, pero no lo vas a hablar o lo vas a entender como ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos muchas muletillas en México y los gringos no van a saber exactamente qué es lo que estamos diciendo, a qué nos estamos refiriendo, ya que somos un poco albureros, la verdad. Y así como nosotros, bueno, ellos no nos entienden a nosotros, nosotros no vamos a entender muchas cosas que ellos hagan. Aunque vivimos en un mundo globalizado, donde hay cosas que parecen similares, las diferentes culturas siguen siendo muy marcadas. Las personas pueden consumir los mismos productos, seguir las tendencias parecidas, no sé, les puede gustar el K-pop tanto allá en Japón, en Corea, como acá en México. Pero hay aspectos más profundos como la toma de decisiones, la resolución de problemas o la forma de interactuar. Cada cultura mantiene sus propias características. Y bueno, a mí me gustaría hablarles acerca de mi ejemplo, que es México y Japón. Empezamos por la comunicación. Obviamente Japón es muchísimo más concreto, es muchísimo más directo, mientras que México tiende a ser como más familiar. Entonces, mientras mayor confianza haya, hay una mejor conexión para los negocios, las relaciones.
México da mucha importancia a la cercanía, la confianza personal, mientras, lo que ya había dicho, mientras que en Japón no, en Japón son más importantes, pero se construyen de una manera más formal y estructurada. La jerarquía, México no tiene una jerarquía, bueno, sí tiene, sí utiliza jerarquía. El problema es que con México es más flexible esa manera en la que tú te puedes dirigir a tu jefe, tal vez puedas tener un poquito más de confianza, mientras que la jerarquía en Japón es súper marcadísima. Ellos para nada le faltarían al respeto ni a su jefe, nada, 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 nada. La verdad son muy marcados en la jerarquía. La toma de decisiones, igual, México sigue siendo bastante flexible, pero la manera de elaboración es más lenta, mientras que en Japón va por procesos y su elaboración o su organización en esa toma de decisiones es muchísimo más rápida, pero sí va por niveles, porque ellos son como más colectivos. Entonces van empezando nivel uno, ya aceptó una persona, nivel 2 ya aceptó otra, nivel 3 y así, 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 hasta que realmente su grupo completo esté de acuerdo en esa toma de decisiones. Y finalmente, el estilo de negociación, Japón tiende a ser más formal, más estructurado, mientras que México se adapta y enfoca en la interacción personal. Bueno, ¿hay consecuencias en un choque cultural? Sí, ya las habíamos hablado. Cuando esas diferencias no se comprenden, pueden surgir varios problemas. Entre ellos están los malentendidos, la pérdida de confianza, los retrasos y el aumento de costos en una negociación. En algunos casos, estas dificultades pueden llevar a no concretarse absolutamente nada, y para esto necesitas entender la cultura del otro y la manera de cómo se comunican para que haya una mejor interacción. Hay dimensiones culturales que te ayudan a entender este tipo de cosas. Te ayudan a analizar, existen varios modelos que te permiten comparar culturas, y uno de los más conocidos es el Hobbes Tape, que incluye aspectos como la distancia de poder, el individualismo, el colectivismo y la forma en que la sociedad enfrenta la incertidumbre. Estas dimensiones pueden ayudar a explicar por qué cada país tiene un estilo diferente de negociar. Y bueno, para las empresas que operan a nivel internacional, comprender la cultura es esencial. No se trata solo de saber que existen diferencias, sino de saber cómo adaptarse a ellas. Esto implica ajustar la forma de comunicarse, respetar normas sociales, adaptarse a estrategias según el contexto. Y bueno,